¿Qué es lo que pasa cuando ya llega a tener más de los 100 grados, el grado de ebullición del agua? ¿Qué pasa con esa tapa de la tetera? Comienza a tender a elevarse. Quiere elevarse. O sea, el vapor, ese vapor hace que, y por medio de que ese vapor está caliente, hace que eso de ahí comience a elevarse. O sea que nosotros ahora, en termodinámica, vamos a hablar de calderas y sumideros. Son partes de un motor, ¿no? Calderas y sumideros son parte de un motor. ¿Ya? Entonces, aclarado, ¿no? El estudio de transferencia de energía, ¿sí? ¿Qué tipo de energía? Térmica, ¿no? ¿De acuerdo a qué? A grado de agitación, ¿sí? A mayor grado de agitación, mayor va a ser el calor, mayor va a ser la temperatura. Entonces, ¿quedó claro eso? ¿Ya? Ya. Entonces ya sabemos qué cosa estudia la termodinámica. Pero la termodinámica se va a dividir en tres temas. El primer tema justamente, ¿no? Que vamos a ver, se trata ya de la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica. Entonces así vamos a, ya te he dicho que en física, y eso grábense su cabeza bien claro, es importante la teoría. El alumno que sabe, tiene una buena teoría, va a ser rápido, lo va a entender. ¿Ya? Bien. Ya. Bien. Ahí está. Justamente vamos a hablar de la primera ley de la termodinámica. Bien. Entonces, ¿se ve en la pantalla, jóvenes? Sí, profesor. Ya, muy bien. Bien. Ya. Entonces, como verán, ya acá vamos a hablar justamente de la primera ley de la termodinámica. Estamos recordando, porque eso yo lo hice la clase pasada, pero este es el primer tema, ¿ya? Entonces, hay que entender bien la teoría para poder nosotros, sí, resolver los problemas. ¿De acuerdo? ¿Qué dice la primera ley de la termodinámica? Sí, es una forma más de enunciar el principio de conservación de la energía. ¿Ya? El calor suministrado a un sistema, ¿ya? Ahí está. El calor suministrado a un sistema, ¿sí? Es igual a la variación de energía interna. Esta es la teoría y esto es lo que hay que saber, ¿no? Y esa va a ser la formulita la que vamos a nosotros tener que, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué dice la primera ley de la termodinámica? Es una forma de enunciar el principio de la conservación de energía y establece que, esto es lo que hay que saber, el calor suministrado a un sistema es igual a la variación de la energía interna más el trabajo realizado por el sistema. Eso dice la primera ley. Entonces, ahí está la teoría y eso es lo que debemos saber.
¿Cómo podemos variar la energía interna de un gas ideal? ¿Sí? Ahí está. Entonces, la energía interna de un gas ideal o sistema de partículas, ¿ya? Hey, mira cómo se llama el gas ideal. Sistema de partículas, ¿ya? ¿Qué viene a ser un sistema de partículas? Un gas ideal. La podemos hacer variar incrementando o disminuyendo. Oye, fíjate acá justamente. Incrementando o disminuyendo su temperatura. ¿Sí? Lo cual se consigue suministrando, ¿sí? Lo cual se consigue suministrándole o extrayéndole energía. ¿Sí? Veamos acá dos casos, ¿no? Dos casos, ¿sí? En el caso A, ya, transfiriendo calor al gas. Acá está, caso A, transfiriendo calor al gas. ¿Sí? Sistema de partículas. Tiene una energía interna a la temperatura inicial, ¿no? Una energía inicial a la temperatura inicial. Esta es la temperatura inicial, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, fíjate qué es lo que ha pasado acá. ¿Sí? El gas tiene, ¿qué pasa? Ahora, en este caso A, veamos acá cuando le damos calor a este sistema. Va a haber ¿qué cosa? Un estado final a causa del calor. ¿Y qué cosa ha pasado acá? ¿No? ¿Qué cosa ha pasado acá? Si uno se da cuenta, acá lo que ha pasado es lo siguiente. ¿Ya? Lo que ha pasado acá viene a ser, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. ¿Ya? Lo que ha pasado acá, si alguien se da cuenta, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué es lo que ha pasado? Fíjate acá en este émbolo. ¿Qué ha pasado? En este caso, ha habido una expansión ¿de quién? Del gas. ¿Sí? Ha habido una expansión del gas. ¿Sí? Ahí está. Mira, de lo que estaba inicialmente, luego que fue suministrado calor al sistema, ¿qué pasó con ¿sí? Con esta situación de acá, de este émbolo? Agarró y se distanció, ¿sí? Y hubo una variación. Ya hubo una variación ahí en ese caso. Ya, ahí está. Entonces, en este caso, producto que se le suministró calor a este sistema, hubo una variación ¿de qué? De volumen, ¿no? El volumen que contenía estas partículas aumentó. Ah, ya, profesor. Entonces, ahí varía y aumenta su volumen del gas. Vayamos al siguiente. Y acá viene a decir, es decir, que se concluye esto. La energía final debe ser igual a la energía inicial más el calor. Y la variación de energía interna es. Entonces, lo que tengo que aprender yo acá es esto que está acá. ¿No?
que el calor entregado, fíjate en el gas, el calor entregado va a ser igual a la variación de energía interna del gas. Esto es lo que yo tengo que saber. ¿Para qué? Para mis problemas, ¿no? Y esa variación de energía interna, ¿a qué va a ser igual? Energía interna final menos energía interna inicial. ¿Ya? Ahora vamos a ver en el otro caso, ¿sí? En el caso B. ¿Ya? En el caso B. ¿Ya? Ojo que no estoy corriendo, ¿ah? ¿Ya? En este caso, tenemos acá el estado inicial, ¿sí? Y justamente lo que había aclarado acá, cuando le doy calor, ¿qué pasa? Va a haber una distancia, una variación, ¿no? La energía interna del gas se ha incrementado, dice, ahí está. Pero no como en el caso A, porque una parte de la energía, ¿qué cosa? Transferida, una parte de la energía transferida al gas se gasta debido al trabajo realizado. En esta segunda situación, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Como esto se ha desplazado más, como se ha desplazado, ya va a haber un trabajo. Y acá vamos a llegar que el calor entregado al gas, ¿sí? Esto que está acá, ahora sí, en este segundo caso, va a ser igual a ¿qué? A la variación de energía del gas más el trabajo realizado por el gas. Y esto es lo que vamos a hacer. Esto es conocido como la primera ley de la termodinámica. Justamente es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Justamente es lo que vamos a hacer. Entonces, esto es lo que vamos a tener en cuenta para nuestros problemas. Bien, yo no sé si ustedes, y voy a ser bien claro, ya están teniendo su cuaderno, ya, o solamente leen, entran y al final no tienes cuaderno. Y cuando quieras estudiar, quieras repasar, es ahí el problema. Ya hemos pasado el primer bimestre, joven, señorita. ¿Ya? Se supone que de lo que se haga, usted tiene que hacer un resumen. La clase pasada, por ejemplo, ahora no, ahora sí le he dado la separata a estas dos, solamente que estoy explicando, ¿ya? Estas separatas ya las tienen en el cubicol, ¿ya? Pero en la clase anterior, que era la forma general, lo que íbamos a llevar, sí, es ustedes han tenido que tener un resumen. ¿Ya? Entonces, para este tipo de problemas y este tipo de trabajos, ya, de estos tipos de problemas, es importante la teoría. Si yo sé la teoría, no voy a tener problemas. Los problemas voy a tenerlos cuando no sé la teoría. Ya, ahí voy a tener problemas. Entonces se le pide al estudiante que por favor, ya, la teoría la tenga bien clara. ¿Ya? Y eso que se está explicando, ¿ya? Se entienda. Si no se entiende, es ahí el problema, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es lo que yo debo saber acá de lo que hemos hecho? Que la primera ley de la termodinámica dice lo siguiente, que el calor entregado al gas va a ser igual a la variación de energía interna del gas más el trabajo realizado por el gas. Eso es lo que yo tengo que tener presente en este tipo de problemas.
Si yo no tengo presente eso en este tipo de problemas, ¿sí? Ahí sí no vas a poder realizar bien justamente ya lo que estamos haciendo. Entonces, eso quiero que entiendan. Ya, bien, ahora sí, vayamos a los problemas. Ya, bien. Entonces, en un sistema, ya que estamos hablando acá, cuando se entrega calor, ya dice, en este caso el calor va a ser positivo cuando esté entregando. ¿Ya? Está mi lápiz, mi lápiz, mi lápiz, mi lápiz. Entonces, acá hay que aprovechar justamente, ya vamos ahora sí al siguiente. Bien, ya tenemos acá el primer problema. Dice, en un sistema termodinámico, ya, en un sistema termodinámico, un sistema termodinámico absorbe calor, ya, subrayen la palabra absorbe. Ya, subrayen la palabra absorbe. 400 joules. ¿No? Ahí está. Entonces, dice absorbe 400 joules de calor realizando una cantidad de trabajo igual a 248 joules. ¿Cuánto varía su energía interna? Entonces, lo primero que tiene que saber este alumno es cómo voy a realizar o cómo voy a hacer esto. ¿Sí? Es lo primero que el alumno tiene que saber. Entonces, vamos a hacer acá en forma general ya, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Ya. Por ejemplo, ahora yo voy a tener que este va a ser mi sistema. Vamos por acá. Esto va a ser mi sistema termodinámico. Entonces, en este caso dice absorbe calor. ¿Sí? Ya, en este caso, absorbe calor. ¿No? Ah, ya, si este absorbe calor, quiere decir que acá se le está entregando calor. ¿Sí? Cuando absorbe calor, el calor va a ser positivo. ¿Ya? Cuando absorbe calor, el calor va a ser positivo. Entonces, el sistema termodinámico viene a ser todo esto que está acá. Ya, esto viene a ser el sistema termodinámico.
¿Sí? ¿Y qué habíamos dicho? ¿Qué decía la primera ley de la termodinámica? Entonces, la primera ley de la termodinámica decía lo siguiente, de la termodinámica, decía lo siguiente. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice qué decía la primera ley de la termodinámica? A ver, ¿alguien que se atreva? ¿Nadie? Valor entregado al gas igual a variación de energía interna más trabajo. Claro, eso era, ¿sí? O sea, esto es lo que tú tienes que tener para justamente resolver los problemas, ¿sí? Y decía lo siguiente, ¿no? Vamos a ver, entonces el calor iba a ser igual a la variación de energía más el trabajo realizado. Eso es lo que yo tenía que saber para este problema. Después, ya nada es difícil. Entonces, sigamos acá con el problema número 1, que es lo que se está resolviendo. ¿No? Entonces, lo que voy a aplicar es esto, nada más. ¿Qué voy a decir? Datos del problema, ¿no? ¿Cuáles son los datos? ¿No? Ahí está. Entonces me dice, me están dando 400 joules. Y ese calor va a ser positivo. Más 248 joules. Ah, ya, profesor. ¿Qué más me están dando? El trabajo. Igual. Ah, no. Acá es lo contrario. Este es 248. Y el otro es el que tengo que borrar, porque es otra cantidad. ¿Sí? El otro es otra cantidad. ¿Cuánto es? Acá me dice 400 joules. Ya. Entonces, yo ya tengo esto. ¿Sí? Entonces, aplicando la fórmula, yo voy a encontrar la variación de energía, que es lo que me están preguntando. ¿Sí, no, profe? Claro. Eso es lo que me están preguntando. Entonces, ¿qué digo? El calor, acá está mi fórmula, va a ser igual a ¿quién? A la variación de energía más el trabajo realizado. Reemplazando, ya sabemos las unidades, 400 será igual, variación de energía, más el trabajo, 248. Y ahora sí ya puedo encontrar cuánto vale mi variación de energía. ¿Cuánto es 400 menos 248? 22. ¿Cuánto? 152. ¿Sí? 152, ¿qué cosa? Joules. Y esa es la respuesta a ese ejercicio. ¿Qué difícil estaba? No, profe, no estaba difícil. ¿No? Entonces, muy importante es saber la teoría. ¿Ya? Y ese es el problema número 1 de
A ver, vayamos acá al problema número 2. ¿Cuánto saldrá la número 2? Ya lo pueden sacar al ojo, ¿ah? ¿Cuánto saldrá el problema número 2? ¿Quién me dice? ¿Sí? Problema número 2. Igualito. Igualito que el primero. Profesor, 240. 240. ¡Ey! No te emociones. Ah, 40, 40. 40. Muy bien, muy bien. 40. Es que leí Entonces, 4 cifras. ya. Entonces está produciéndose también estos, lo mismo que el de arriba. Ah, entonces, siempre los datos, ¿ya? Yo te voy a pedir, joven, que siempre trates de, ¿qué cosa? De interpretar el fenómeno, ¿ya? Dibujar, ahí, ¿qué está pasando? ¿Sí? Trate de. Entonces, en este caso, acá tendría el calor igual a 200 joules, ¿ya? Para los que no han hecho. ¿Qué más? El trabajo realizado, 160 joules. Y lo que me pide, la variación de energía interna. ¿Sí? Entonces, aplicando la fórmula, calor debe ser igual a la variación de energía más el trabajo realizado. 200 viene a ser el calor, es igual a la variación de energía más el trabajo realizado. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me está diciendo? 200. ¿Sí? Ahí está. Entonces, de acá ya sale cuánto vale la variación de energía interna, ¿no? Ey, no, este de acá es 160. Se me está chispoteando. Y esto de acá es 160. Por lo tanto, la variación de energía va a ser igual a 40, ¿qué cosa? Joules. Y esa es la solución de ese problema, pero te dije que siempre interpretes. En este caso, cuando entra al sistema, el calor es positivo. Ya. Ahora sí, sigamos con el siguiente. Miren ahora acá en el problema número 4. Ya dice, cierto gas ideal encerrado en cierto recipiente libera. ¿Sí? Ahora eso está liberando calor. ¿Ya? Y ahí primero vamos a centrarnos, ¿no? En antes absorbía calor y ahora libera. ¿Ya? Esa palabrita. Entonces, ¿cómo será ahora en este problema número 4? ¿No? ¿Cómo será ahora en el problema número 4? ¿Ya? Vayamos a la solución ahora para el 4. ¿Ya? Vayamos a la solución ahora para el 4.
Entonces dice un gas encerrado en un recipiente, ¿ya? Vayamos ahora acá, problema 4. Vamos a dibujar acá el recipiente. ¿Ya? Entonces dice, un gas ideal encerrado libera 200. Entonces ahora fíjate qué va a pasar acá. Está liberando calor. Ah, profe. En antes absorbía calor, ahora libera calor. ¿Ya? Mientras se realiza una cantidad de trabajo sobre el gas. ¿Ya? Subraya la palabra sobre. Subraya la palabra sobre. ¿Ya? Entonces voy a leer de nuevo, porque siempre los problemas van a consistir en la interpretación de la situación. Un cierto gas ideal encerrado en cierto recipiente libera 200 joules mientras se realiza una cantidad, ¿sí?, de trabajo sobre el gas. ¿Sí? Entonces, sobre el gas, ya cuando me digan sobre el gas, ya el trabajo va a ser negativo. Ya subraya, cuando me diga sobre el gas, el trabajo va a ser negativo. ¿Ya? Entonces, mira, acá hay dos cosas diferentes a lo que hemos hecho en el primero y en el segundo. Primero, si estoy interpretando el proceso, está liberando calor. Y se está realizando el trabajo sobre el gas, sobre el sistema. En antes lo realizaba el sistema, ahora es sobre el sistema. Ah, ya. Entonces, cuando me digan sobre el sistema, los datos van a ser lo siguiente. Ojo, entonces, cuando me digan acá sobre, vamos a apuntarlo acá, ese trabajo va a ser negativo. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Y cuando me dice recipiente libera, ese calor va a ser negativo. Ah, ya. ¿Y dónde tiene que estar esto? En mi fórmula, pues. ¿Sí? Porque, ¿qué dice la fórmula? Entonces dice así, acá. Dice que el calor va a ser igual a ¿quién? Vamos a poner acá, al trabajo realizado más la variación de energía. Ahora sí, cierto gas ideal encerrado en cierto libera 200 joules. Ah, entonces acá vas a poner menos 200. Ah, ya, profe. ¿Sí? Y cuando me diga que realice una cantidad del trabajo de 85 sobre el gas, o sea, acá va a ser menos 85. ¿Sí? Entonces, acá será más la variación de energía. Entonces, ¿a cuánto equivaldrá la variación de energía? ¿Sí? A 285. ¿285 o viene a ser la diferencia? Una diferencia. La diferencia, pero positivo o negativo.
Positivo. Positivo, menos 200. Negativo, menos 115 joules. ¿Alguien me puede decir la interpretación de ese menos 115 joules? ¿Qué quiere decir cuando sale menos? ¿Qué ha pasado con ese gas? ¿Qué ha pasado con ese recipiente que contenía el gas? ¿Qué pasó? Se liberó. ¿No? Acá dice se libera. Pero, ¿qué ha pasado? Sería que su energía final Mira, es si menor sale que la energía positivo, inicial. ha pasado algo. Si sale negativo, ha pasado algo. Cuando sale negativo, ya, vamos a hacer un ejemplo práctico. Ya, un ejemplo práctico. Ya, para que se entienda. El ejemplo práctico es el siguiente. Resulta que tú tienes un carro, ya, vamos a suponer de una generación ya intermedia, y viajas a Ticlio. Pero tú sabes que en Ticlio, ¿cómo es la temperatura? Gélida, ¿no es cierto? Es gélido. Frío. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando un carro con su motor va a cambiar de ambiente? Ey, y a veces no llega al sitio, se queda varado. ¿Por qué? ¿Efecto del clima? Claro, efectos del clima. Se enfría. Y cuando se enfría, ¿qué está perdiendo? Energía. O sea, cada vez que tú veas negativo es una pérdida. ¿De qué? De energía. En este caso está perdiendo energía. ¿Sí? Y si sale positivo, ¿qué está pasando? Lo contrario. ¿Sí? Gana energía. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, ¿quedó aclarado ese punto? ¿No? Ya. Entonces ahora ya vistes, ahora cuando dice libera, cuando se dice sobre el gas, ¿cómo hacer en tu desarrollo? Ya, ese es lo importante, ¿sí? Sobre el gas, ¿no? Libera. Entonces libera y absorbe, no va a ser lo mismo. Y eso hay que tener en cuenta cuando vamos a trabajar. ¿Cuándo vamos a hacer los problemas? Porque ahí radica, nada más, ahí radica el problema, en la interpretación. ¿No? Bien. Entonces, varió su energía interna en 115 joules. ¿No? ¿Qué pasó? Perdió energía. Ya perdió. Entonces, ¿qué pasó? Perdió energía. Ya. Bien. Ahora sí, el problema, en este caso, bien. Vayamos ahora al siguiente problema. Ya. Dice, si en un sistema termodinámico absorbe 100 joules, entonces cuando me dice absorbe en mi fórmula el calor, ¿cómo va a ser? Positivo.
¿Ya? El sistema realiza trabajo. ¿Sí? En el otro era sobre. En este caso, los dos van a ser positivos. ¿Sí? Bien. Entonces, como te dije, ahora sí. Ya. Bien. Vayamos acá. Bien. Entonces, acá me dice un sistema termodinámico. Ya, este será la 3. Esta de acá era la 4. Ya. Entonces, ya te he dicho que un sistema termodinámico, vamos a aplicarlo así. Ya. Ya, este es mi sistema termodinámico. Ya. Dice absorbe. Absorbe. Ya. Ahí está. El sistema absorbe. ¿Sí? ¿Qué más? Realizando una cantidad de trabajo. Oye, el sistema realiza trabajo. Vamos a poner acá. Sistema. Realiza trabajo. ¿Sí? El sistema está realizando. Entonces ahí yo voy a poner entonces acá este va a ser positivo y el trabajo también positivo. Mira, ya. Entonces ahora sigue mi fórmula que es igual. Calor es igual al trabajo realizado más la variación de energía. Yo ya sé que esto va a ser ¿qué cosa? Positivo. Entonces voy a poner ahí 160. ¿De acuerdo? Y acá el trabajo 120, positivo también. Entonces, la variación de energía va a ser igual a 40 joules. Entonces, en eso varió su energía. Bien. Ahora, para los problemas, ¿sí? Para los problemas subsiguientes que tienes en tu hoja, que está en Cubicol, espero que ya lo hayan lo tengan en su mano, ¿ya? Ahí está. Entonces, justamente la gráfica se hace para tener presente y aplicar en la fórmula, ¿ya? Bien, ya la hora es así de Entonces, bien, vayamos acá. Hay algunos problemas, ya, a ver por acá, ya, que te van a preguntar lo siguiente, ya, porque ustedes van a hacer de las 5 a las 10, esa es la tarea, ya, y pocos alumnos ya han visto su nota ya han visto su nota ya, los que han recogido su... Hay notas que hay de 17, 18, esos son los chicos que trabajan, que tienen buena nota en su examen. Y hay algunos que están con 12, 11, esos son los que no han hecho nada en la tarea. La próxima ya no va a poner 11, sino va a poner 10 ya, jalado. Así que están advertidos. Ya las tareas, por mientras manden Cubicol. Ya, mensajería. Bien, entonces fíjate acá, ¿qué pasa? Que en los problemas te van a preguntar, ¿no? La variación, por ejemplo, esta variación de energía, vamos a poner acá, esto va a ser ¿qué? Energía final menos energía inicial. Entonces, en los problemas ya que siguen, de repente ya no te van a pedir la variación de energía, sino cuánto vale la energía final
o cuánto vale la energía inicial. ¿Sí? Entonces, vas a tener que trabajar con esos dos. ¿Ya? Pero ya sabes a quién va a ser la variación de energía. ¿De acuerdo? Entonces, ya queda el alumno 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de tarea. El alumno que no le sale algún ejercicio, ya, hey, ustedes tienen su, ¿cómo se llama? El WhatsApp. Y yo estoy integrado ahí. Agarren, profesor, este ejercicio no lo entiendo. Me ponen ahí, me mandan de ahí, de ese WhatsApp, y yo le voy a contestar. Pero lo importante es que traten de hacer, por favor, los ejercicios, ¿ya? Y tengan su cuaderno. Como ya le he dicho ahorita, esto no es difícil si se sabe bien la teoría, como tú lo estás viendo. La teoría es importante acá. Entonces, si tengo esto de acá, negativo, si esto de acá, positivo, yo tengo que saber, ¿no? Cuando absorbe, gana, trabajo positivo. Cuando desprende, sale, trabajo negativo, ¿no? Ahí está. Eso es la cosa que se tienen que traer. Bien, chicos. ¿Alguna consulta, algo que me quieran hacer? ¿Se entendió? Ya. Entonces traten de hacer, y algo que no entiendan, me mandan a WhatsApp, profesor, esto de acá, una idea, y yo mismo te voy a dar la idea. ¿Ya? O me tomo un tiempo y me comunico contigo. Pero traten de resolver. ¿Ya? Bien. Nos estamos viendo. Cuídense. ¿Ya? Cuídense, cuídense. ¿Ya? Profe.